Esta mañana vamos a hablar de un tema especial, especial en un sentido que no es un tema fácil, no es un tema fácil. Es conveniente hablarlo y vamos a buscar dos o tres pasajes que nos van a ayudar un poco. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos en el capítulo 5, Evangelio de Marcos 5. Ahí está la historia, una historia muy particular del endemoniado Gadareno, una historia muy llena de sorpresas. Este, Eh, Podemos leer ahí el texto que dice, vinieron al otro lado del mar, la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Este es uno de los pasajes. Eh, Quisiera hablar un poco del diablo en esta mañana. Eh, eh, yo no sé cuánto usted sabe del diablo. El diablo sabe mucho, mucho, mucho de usted. Yo no sé cuánto usted se ha dado cuenta de la compañía del diablo en la vida o de sus espíritus en la vida de cada uno. Eh, Pero hay ciertas descripciones que en la Biblia hay acerca del diablo que son muy interesantes. Son nombres, adjetivos. El diablo es maligno, el diablo es adversario suyo, el diablo es tentador, es mentiroso, es homicida, el diablo es acusador, entre tantas cosas, el príncipe de las tinieblas, tantas cosas. Eh, a ver, yo creo que muchas veces nosotros no tenemos una idea muy clara del poder asombroso que Satanás tiene y no tenemos a veces una idea muy clara de lo maligno que es, de lo maligno que es. Inclusive a veces la gente usa el nombre del diablo como algo cómico, tierno, ¿no? Un niño que corre y dice, ¿qué diablito que es? ¿No? Eh, y tenemos a veces una idea infantil de lo que el diablo es. Cuando uno se entra en las escrituras, la cosa cambia. Uno encuentra cosas como que dice, bueno, pero esto no es lo que yo pienso susceptiblemente que es. Este Gadareno es un ejemplo clásico y profundo del desastre que el diablo puede hacer en la vida de alguien. La historia es real, no, en los comentarios no se discute si esta historia fue impuesta o no. Eh, Era un hombre que vivía en los sepulcros, en los cementerios, en la oscuridad. Era un hombre que se hería totalmente, se hacía cortes en su cuerpo. Era un hombre que estaba todo el día gritando, dando voces. Era un hombre atado con cadenas que las rompía. Eso es impresionante, que rompía las cadenas. Y era un hombre que cuando vio a Jesús corrió y se arrodilló delante de Jesús, mostrando que hay un mundo espiritual que nosotros no vemos, una realidad espiritual que no vemos, que un endemoniado sí lo ve. ¿Y el endemoniado qué es? El endemoniado es el poseído por un espíritu demoníaco. Y ahí entramos nosotros en áreas que nos cuesta aceptar a veces. ¿El diablo existe o no? ¿Los espíritus demoníacos existen o no? Es decir, todo lo que no es visible nos cuesta a nosotros aceptarlo de una manera u otra. Mi relación personal como pastor con este mundo fue porque yo viví épocas antes de ser pastor en la iglesia donde yo asistía y posteriormente después
donde yo vi exorcismos, transformaciones de una persona increíble, parecía un animal y de repente liberado. Gente con un conocimiento extraordinario de la Biblia que nunca había aprendido a leer. Me acuerdo justamente, ahora semana pasada que estuve en Lima, estuve hablando con un pastor de una experiencia que nosotros tuvimos en una casa de hospedaje en la Lima Vieja. Una señora nos llama y nos dice, pastor, pueden venir a hablar con mi hermana que está rara. Y con otro pastor fuimos, entramos a una casona vieja, dos hermanas vivían allí, nos atiende una de ellas, dice, pase, pastor, fíjese, mi otra hermana, la que tiene los problemas, está en la cama. Entonces nos fuimos al cuarto, entramos, una mujer ya de cierta edad, estaba tirada en la cama con ojos raros, porque después yo aprendí que la mirada define si está posicionado o no. Y de repente la señora nos dice, los estaba esperando. Bueno, yo pensé en ese momento, la hermana le dijo que íbamos a venir. Después nos sentamos y la persona comenzó a hablar, pero una voz extraña y decía, nosotros entramos aquí hace una generación o dos, estamos acá. Y, y nosotros tentamos a Eva. Y nos contó todo el Génesis. Tentamos a Eva y Eva le hizo caer a Adán, los dos cayeron y bla, 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 bla. Entonces yo lo miro al pastor y digo, pero esta mujer es una teóloga. Entonces paramos, fui a hablar con la hermana y le digo, ¿dónde estudió tanta Biblia? No, pastor, si no sabe leer. Nunca hubo una Biblia acá. ¿Y por qué no nos llamó? Y porque un amigo me dijo que ustedes, bueno, listo, decir que no había Biblia, no había leído nunca. Y estuvimos conversando con quién, con esa mujer o con los espíritus que estaban dentro de la mujer. Interesante. Estuvimos ahí horas orando. Y acá muchos años atrás hubo gente así, que nunca quedaron bien. Un pastor que se dedicaba a esto me dijo, cuando se exorciza a una persona que ha estado años posesionada, mentalmente no queda bien nunca. Siempre queda con... Pero más allá de toda esta historia, que corrobora el hecho de la existencia de todos estos espíritus, corrobora la existencia, uno ve que más allá del texto de la Biblia, uno empieza a pensar a nivel personal nuestro, eh, cuánto el diablo está actuando en contra nuestra. Si uno quizás no se da cuenta de eso. Y yo quiero pensar en algunos principios que vemos en este Gadareno. Y Dios quiere que quizás algunos de los que estamos acá, de los que están acá, que se sienten acosados y ahora pueden definir lo que el acoso es satánico, puedan encontrar en esta mañana libertad en el nombre de Jesús. El primer principio que hay acá es el de la oscuridad. Este Gadareno estaba en los sepulcros. Y la pregunta es, ¿por qué no estaba en la plaza a pleno día? Vivía en los sepulcros, vivía en la oscuridad. Hay un pasaje muy interesante en Judas. Eh, Judas es una carta que está prácticamente al final, antes del Apocalipsis. Y yo quiero leerles allí unos pasajes de Judas, versículo 6. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, esto es, a los que se fueron en rebeldía con Lucifer, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra. Y si ustedes van al versículo 12, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Qué quiere decir esto? Eso, hermanos, es decir, pseudo hermanos,
que en las congregaciones de aquel tiempo existían, que estaban más vendidos al diablo que otros, y estaban dentro de la iglesia. Entonces dice, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, es decir, eh, yo no digo que sean hermanos, pues yo creo que si uno está posicionado no es hermano en Cristo, sino hay gente que está en la iglesia posicionada, como hubo en ese momento, y dice ellos que comiendo con vosotros, es decir, participaban de todo, de las comidas, en realidad se apacientan a sí mismos. Es decir, que el texto dice que estos hermanos, pseudo hermanos, más pensaban en sí mismos que otra cosa. Nubes sin agua. Ay, me encanta esta. Hoy lo estuve repasando mensajes de la mañana y yo digo, ay, ay, ay. Hay una parábola que yo no me animé y no voy a predicar nunca, nunca, que es la parábola de la cizaña. Nunca voy a predicar. Esa parábola enseña que en la iglesia hay cizaña y yo no quiero avivar a los cizañas. No, pero no me siento cómodo porque uno como pastor ama y tiene que amar a todos, ¿no? Y no puede clasificar a uno por cizaña y por otro no, eso que lo haga Dios. Pero acá es el tema nubes sin agua. A ver, ¿cuántos pseudo hermanos son nubes sin agua? Aparenten ser las estrellas de Hollywood y cuando vamos al grano son nada. Nubes sin agua. Interesante esto para seguir. Y dice, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, estamos en otoño, sin fruto, y ahora Judas pone tinta, ¿no? 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Yo no me animaría a hablar de un pseudo hermano así, pero igual. Estrellas errantes. ¿Qué es una estrella errante? ¿La ven pasar por el cielo? ¿Basta que comente esto? No. Está clarito. Estrellas errantes. Bien, y ahora viene lo más importante, para los cuales está reservada eternamente la oscuridad en tinieblas. Es decir, acá, Satanás y sus huestes tienen reservada la oscuridad eterna. Cuando ellos aprisionan a un ser humano, como el endemoniado Gadareno, lo hacen vivir ya en adelantado en la oscuridad de los sepulcros. Eh, no sé si ustedes han tenido a veces la tremenda experiencia de encontrarse con un endemoniado, pero siempre tiran a la noche, a la oscuridad, a esconderse. Ahí no hay luz, en absoluto. Y todas las acciones satánicas son hacia la oscuridad siempre, esconderse. Primer principio. Segundo principio, el de suicidio. Este hombre se cortaba a sí mismo, se hería. La acción satánica es que la persona esté constantemente intentando matarse, suicidarse. Semana pasada, hablando con alguien, me comentaba los deseos de suicida que le llegaban a él constantemente. No era creyente. Y yo pensaba, ¿cuánto del diablo está en todo eso? Porque si ustedes se acuerdan, cuando Jesús vino a la vida de ustedes, Jesús le dio vida, no le dio muerte, le dio vida, le dio una cosa totalmente diferente. Pero el que está atrapado con Satanás, Satanás le comienza a susurrar, ¿por qué no te matas? Y uno espantado empieza a encariñarse con la idea. ¿Y si me mato? Ahora, no es una idea personal de uno, es una idea foránea que Satanás pone, porque Satanás
el éxito de Satanás es arruinarlo al ser humano en vida, arruinarlo. Y como postre, quitarle la vida. ¿Cuántas veces en el ministerio de Jesús quisieron quitarle la vida a Jesús? Montones. Jesús huía, porque ese era el propósito, el principio de suicidio. Y hermano mío, cuando usted sienta eso, estoy seguro, no soy profeta ni hijo de profeta, pero estoy seguro que entre nosotros hubo gente que acariñó en un momento la idea de quitarse la vida. ¿Para qué voy a vivir más? El tercer principio es de fortaleza inhumana. El poseído por Satanás, como el gadareno rompía las cadenas. Hay que tener fuerza para romper cadenas. Y el diablo lo empodera de una manera extraordinaria para tener ataques de fuerza increíble. Endemoniados han roto paredes, han roto puertas. Y uno dice, ¿de dónde sacan toda la fuerza esa? Bueno, es... Ahora, ¿a qué viene eso? ¿A qué viene esto? El Espíritu Santo, cuando entra en nuestras vidas, nos da vida, pero nos da también nuevas fuerzas. ¿Veo? Como águilas, ¿eh? El creyente tiene nuevas fuerzas. Y el creyente comienza a vivir vidas, una vida diferente, con más poder, con más... La contracara de eso es el diablo, dándote fuerzas inhumanas, pero para la destrucción, no para darte vida. El cuarto principio que quiero que tengan en cuenta es el del clamor, el del clamor. Han entrado endemoniados acá en la iglesia, y uno lo ha visto, que vienen a buscar liberación. En la historia de nuestra iglesia han entrado. Pero en realidad no quieren, a ver si me explico bien, no quieren la liberación, pero quieren clamar por la liberación. Es como que el diablo los está ahorcando y quieren clamar a ver si alguien los puede liberar de todo eso, pero en el fondo no quieren. Cuando este gadareno ve a Jesús, corre hacia él y clamaba. ¿Y por qué clamaba a grandes voces todo el día? Para llamar la atención. ¿Y para llamar la atención de qué? A ver si alguno podía ir y hacerlo libre. ¿Entienden? Y luego hay un principio muy importante que es el de reconocimiento espiritual. ¿Por qué? Porque los humanos no nos movemos en este reino visible. Los espíritus se mueven en el reino invisible. Estos espíritus demoníacos en el Gadareno, cuando ven a Jesús, saben que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso es que corre y se lo... Y fíjense, es interesante los que siguen el pasaje de los Gadarenos, que los Gadarenos después que Jesús libera a este hombre, bueno, y está toda la historia del hato de cerdos y toda la historia, después los Gadarenos le piden a Jesús que se vaya, por favor, que no moleste más. Estábamos con el demoniado que atraía gente, a los turistas que venían a sacarle fotos. Ahora no tenemos ni atracción turística, ni los cerdos encima. Todos los cerdos se fueron. Entonces Jesús, andate. Jesús se va. Pero interesante es el principio espiritual del demonio que ve lo que nosotros no estamos viendo. Por eso es que yo nunca me gusta hablar de guerra espiritual, porque lo que hay es lucha espiritual. ¿Por qué no hay? Es algo semántico, pero es muy interesante. Guerra es dos se enfrentan, uno gana y el otro pierde. Pero acá nosotros no estamos en una guerra. ¿Por qué? Porque ya Jesús ganó. Gracias por los cinco amenes. Voy a poner un amenólogo en la parte de atrás. Pero ¿qué sucede? ¿Jesús venció ya o no? Seguro que sí. Entonces esto no es una guerra, esto es una lucha, donde la victoria está del lado nuestro. La victoria está del lado nuestro. Efesios capítulo 6. Capítulo 6. Interesante pasaje.
Versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ahora miren la descripción del mundo espiritual, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, otra vez, las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y después antes dice vestidos de la armadura para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo existe, hermanos. Y las posesiones demoníacas existen. Y al diablo, mientras que usted no se juega nada por Jesús, el diablo no le importa mucho. Pero en el momento que usted hace el compromiso con Cristo Jesús, está dentro de los objetivos del diablo, de destruirlo. No puede entrar en usted porque usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Pero está al costado suyo y le susurra al oído. Le susurra al oído. Y el diablo sabe qué debilidad tenemos nosotros, cada uno en particular, que no tenemos, que no tiene otro. Hay una vieja historia que la conté varias veces, pero siempre viene el caso del monje que se va al desierto a hacer todo un retiro espiritual. Entonces está el monje ahí, haciendo ayuno, pleno desierto, no había nadie, y hay dos diablos mirándolo. Un diablo viejo y un diablo joven. El joven dice, mira este monje, vamos a tentarlo. El diablo dijo, bueno, anda. Entonces el diablo joven se acerca y le presenta manjares para comer y bebidas en medio desierto. El monje imperturbable. Siguió tentándolo con otras cosas, hasta le trajo bellas sodaliscas para que bailen delante del monje. El monje, nada. Se vuelve al diablo viejo y le dice, este no se mueve con nada. Y el diablo viejo le dice, déjame a mí. Entonces el diablo viejo se sentó al lado del monje y le dice, tu hermano fue ordenado arzobispo de la iglesia en griega. ¿Qué? Imposible. ¿Cómo no me han elegido a mí? Y se levantó el monje, largó todo el desierto a la arena y se fue a pelearse con el hermano. Entonces vuelven y el diablo viejo le dice, ¿viste? Dice, tenés que buscar el punto débil de cada uno. Una última ilustración impresionante. Guerra de las Malvinas. ¿Ustedes saben cuándo nosotros empezamos a perder la guerra? ¿Tienen alguna idea? Estaban los barcos ingleses dando vueltas, hundiéndose, la fuerza aérea, impresionante el trabajo que hizo. Y los británicos sabían que la única manera de vencer en esas islas no era estando en el mar, sino hacer una punta de lanza, una cabeza de playa. Y las vidas que le costó llegar a la cabeza de playa, hacerla, bajar, es impresionante, pero ellos sabían que ese era el momento decisivo. No la ocupación de las islas que los argentinos habíamos hecho todo, sino ocupar esa cabeza de playa. Yo hablaba con gente que estuvo en la guerra y me dice, el día que a costa de muchas vidas hicieron cabeza de playa y comenzaron a bajar, ahí supimos que la guerra ya estaba perdida. Apreciados, el diablo quiere hacer una cabeza de playa en sus vidas. Si usted lo deja, usted está listo. Y lo peor que le puede pasar a un creyente ya con el Espíritu Santo adentro, hacer una cabeza de playa donde el diablo entre en su vida y lo destruya. La peor miseria no es el no creyente consumido por el diablo, es triste. Bueno, la peor miseria es ver a un hijo y una hija de Dios destruido por el diablo. Eso es lo peor que nos puede pasar. Nunca deje que el diablo haga cabeza de playa en su vida, porque esa cabeza de playa lo va a hundir. El diablo es maligno, es homicida, tentador, mentiroso.
¿Usted sabe las cosas que Dios quiere para su vida? Sí. Al oído va a estar el diablo diciéndole que no es cierto nada de eso. Y sobre todo el diablo es acusador, porque después el diablo lo va a acusar a usted delante de Dios. Típica. Domingo en la mañana, te está acostado, ahora que viene el frío. Y según vemos, vamos a tener que venir bien abrigados a la iglesia este año. Según veo. Que está en su casa durmiendo, suena la alarma. ¿A qué voy a ir a la iglesia hoy? El diablo está al lado suyo. No es su cónyuge, ¿no? El diablo. Le dice, está haciendo todo los domingos a la iglesia, es un abuso. Quédate tranquilo, hace frío. Quédate en la cama hoy, ¿qué problema hay? Vas en la noche a Daniel con el libro. Seguro. Entonces usted se queda ahí, lo escuchás por la radio. 11:30 empiezo a buscar la radio, no la encuentro por ningún lado. Bueno, a las 12 el diablo vuelve. ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Qué clase de hijo sos de Dios así? Y bla, bla, bla. Y usted termina a las 2:30 comiendo arroz nada más. Desesperado. Ese es el diablo. Es muy cruel. Hermanos míos, podemos hablar mucho más, pero este tema yo creo que no es conveniente de vez en cuando verlo y repasarlo. Quizás en esta mañana es un momento muy especial no para saber en qué diabladas usted está pensando en estar. No. Este es un momento especial para pedir que el Señor le saque de encima esos espíritus engañadores que lo están llevando lejos de Dios. Amén. Vamos a tener un tiempo de oración. Vamos a orar. Padre, en esta mañana este tema es muy pesado, bíblicamente tiene una profundidad de siglos. Pero en esta mañana, como hijos e hijas tuyas, queremos poner nuestras vidas y decirte, Señor, sácame de encima todo esto que es diabólico. Y si usted lo puede ver en su oración, diga, Señor, es esto que en mi vida está que es diabólico. Quiero romper todas esas cadenas como el endemoniado, pero con la fuerza que tú me das. No necesito la fuerza del diablo. Señor, en esta mañana que el Espíritu Santo esté obrando en mi vida.